conferencia que nos convoca el día de hoy se titula Pueblos Originarios y Desarrollo Rural en el Distrito Federal. Les repetimos nuevamente para aquellos compañeros que todavía no están en la red, www.carlosnavarrete.org, www.prd.org, www.prdf.org. Y ahora sí me voy a permitir presentarles a nuestro compañero Francisco García Flores, originario de San Jerónimo, Miacatlán, Milpalta, Distrito Federal. Profesor de Educación Primaria, Escuela Normal Incorporada Ignacio Manuel Altamirano, 1976-1982. Pasante de licenciatura en Pedagogía, Universidad Pedagógica Nacional, 1982-1986. Cuenta con licencia de conductor de programas de radio y televisión con el aval de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública, 1995, 2009, 2012. Actualmente es el jefe delegacional del Gobierno del Distrito Federal en la delegación de Milpalta. Ha tenido diversas participaciones en organizaciones políticas y productivas. 1976-1978, constituyentes del 17 de Milpalta, Asambleas de Organización de los Pueblos Comuneros de Milpalta, 1976-1990, siendo en este año cuando inicia su participación activa con los comuneros organizados de Milpalta. Trayectoria partidaria, militante y fundador del Partido de la Revolución Democrática desde siempre. Miembro del Frente Democrático Milpaltense 1988, delegado a Congresos Nacionales y consejero estatal, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Delegacional Milpalta 1999-2002, presidente del Comité Ejecutivo Delegacional Milpalta 2002-2005, secretario de Desarrollo Rural y Pueblos Indios, Comité Ejecutivo Estatal PRD DF 2005-2008, miembro del Secretariado del PRD DF 2008-2011, integrante de la Comisión para la Elaboración de la Plataforma Electoral y del Consejo de Administración de la Coalición por el Bien de Todos 2006, miembro del equipo para la elaboración del programa de gobierno de Marcelo Ebrard, enlace del Comité Ejecutivo Estatal PRD DF para el Comité Ejecutivo Delegacional Milpalta, coordinador general de la Brigada 14 Momosca en defensa del petróleo, coordinador de los responsables del pueblo del MDM-NISD, coordinador distrital de los mismos en Milpalta, coordinador general del MDM en Milpalta, publicaciones, director del periódico estudiantil de la UPM, Lama, director y fundador del periódico Tlahuichi, el Movimiento Democrático Momosco. Segundo lugar en el concurso literario CEHM. Bueno, pues ya con todo este currículum que tiene con suma y vasta experiencia, y ahora actualmente jefe delegacional, como ustedes podrán ver, pues muy meritorio el cargo, ¿verdad? Y pues no me queda más que dejar la voz directamente con nuestro delegado de Milpalta, Francisco García. Adelante, por favor, Francisco. Y de los que estén ya conectados a Internet, de verdad es importante que este tipo de conferencias las sigamos reproduciendo. En esta ocasión me toca exponer pueblos originarios y desarrollo rural, porque además es un tema que muy pocas veces ni en el partido ni los habitantes de la Ciudad de México entendemos. Se preguntarán, ¿qué son los pueblos originarios? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Y entonces para mí es importante que a partir de esta experiencia en la administración, pero a partir de toda la vida que hemos tenido desde el 75 para estar al frente de la defensa de la integridad del territorio de Milpalta, es importante que la compartamos. ¿Y qué somos los pueblos originarios? ¿Dónde estamos? La mayoría de la gente de la ciudad cree que la Ciudad de México es solamente la mancha de concreto, cuando la mitad del territorio del Distrito Federal la conforman las 7 delegaciones rurales. El 50% del territorio del Distrito Federal pertenece a la zona rural, y decimos pueblos originarios porque ahí estamos asentados los pueblos que habitábamos desde antes de la conquista.
El tema que hoy voy a desarrollar, no me voy a meter en la parte antes de la conquista, sino fundamentalmente a partir de la conquista. ¿Qué es lo que tuvimos durante la colonia, durante la época independiente, la revolución, el siglo XX y lo que íbamos del siglo XXI? ¿Qué hemos hecho los pueblos originarios para sobrevivir y permanecer vigentes todavía en esto que es la gran Ciudad de México, y con una cultura en donde se va avasallando a los pueblos, a su territorio, a sus recursos naturales? Y nosotros, los pueblos originarios, depositarios de una cultura, de un territorio, en donde todavía permanecemos en este 50% del territorio, sí queremos decirle a los que nos están escuchando y agradecerle a este espacio el que podamos compartir, porque los pueblos originarios también tenemos derecho a que podamos utilizar los medios que en la actualidad nos permiten estar comunicados. La aldea global, aparentemente los pueblos originarios eran los que estaban allá en la sierra y sin que nadie pudiera escucharnos. Hoy no, somos parte de la aldea global, y entonces queremos decirles a todos que nuestra historia ha sido una historia de despojo, no nada más de la colonia, sino también después de la colonia hemos seguido sufriendo el despojo. Por eso quiero comentarles a ustedes estas partes en la que he dividido mi intervención. La época colonial, porque a partir de ahí, con la conquista, los pueblos del Distrito Federal, los pueblos que habitábamos la cuenca del Valle de México, tuvimos que hacer acuerdos con el Estado español. Y las figuras de la encomienda, que fue la primera figura que utilizaron los conquistadores para poder someter a los pueblos y explotarlos fundamentalmente, fue la primera figura en donde los conquistadores tuvieron esa función de explotar a nuestros pueblos del Valle de México, fundamentalmente en la primera parte. Después fueron extendiendo a todo el país. Pero debe haber sido terrible la experiencia que sufrieron los pueblos del Valle de México. En el caso de Milpalta tenemos la primera campana que llegó a Nueva España, en San Antonio Tecómil, y eso representa también parte de cómo la conquista llegó, porque además los bergantines que construyeron para poder sitiar a la Gran Tenochtitlán fueron construidos precisamente en esa región de Chalco, y quien no ha ido a hablar de Mixquic, que está cerca de Milpalta, y en donde fundamentalmente el sitio a la Gran Tenochtitlán nos permitió a los momoxcas, porque también queremos comentarles a ustedes que el pueblo al que pertenezco es el pueblo momoxca, Malacaxtepec Momoxco, así se nombraba nuestra comunidad, el señorío momoxca desde antes de la conquista, y después fue reconocido también, y es ahí la parte importante que queremos remarcar, cómo después de la conquista nosotros, los pueblos originarios, fuimos capaces de pactar con el Estado español, con la corona española, el reconocimiento de nuestro territorio. La encomienda fue en la primera parte una explotación brutal para los pueblos. A partir de eso, la misma corona española, el Consejo de Indias, se preocupó. Y entonces también hubo figuras en donde los pueblos originarios tuvimos la posibilidad de pactar con la corona, y se dan lo que conocemos en algunos casos como los títulos primordiales, que son las mercedes reales que la corona española le daba a los pueblos para poder reconocerles el territorio. ¿A cambio de qué? A cambio también de que la otra conquista fuera la espiritual, y entonces ya no era a partir de los soldados de la espada, era a partir de la cruz. Y entonces los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos, se fueron concentrando, y en el caso de Milpalta tenemos el nombre original de nuestros pueblos y el nombre de un santo patrón que la corona española fue asignando. Fue la época de la concentración de los pueblos, en donde estaban efectivamente dispersos por la conquista, por la explotación, por el miedo que tenían a los conquistadores, y entonces en un proceso de concentración, que fue el término, los pueblos fueron ubicándose no en los lugares donde habitaban originalmente. En el caso de Milpalta, por ejemplo, hoy existe un paraje que se llama Santa Marta Solco, que fue el lugar donde originalmente estaba asentado
Malacaxtepec Momosco, San Jerónimo Solco, San Francisco, que también tenía ahí un paraje en donde fueron asentados los pueblos. Y en la actualidad tenemos San Francisco Tecoxpan, San Juan Tepenagua, San Jerónimo Miacatlán, Santana Tlacotenco, todos tienen un nombre indígena que los identifica. Y esa parte la fuimos construyendo a partir de que la corona española nos reconoce el territorio y nos concede las mercedes reales, que también con el tiempo se van transformando. Toda la corona española la pasamos los pueblos indígenas diciéndole a los invasores, a los hacendados, a los latifundios, que nosotros éramos súbditos directos del rey. Y entonces había las mercedes reales, los títulos de composición, que en su momento también fueron un instrumento para que la corona, que tenía, digamos, déficit presupuestal, como diríamos en la actualidad, hizo estos títulos de composición para que los pueblos pudieran pagar una parte, y entonces les reconocían el terreno que desde antes tenían los pueblos que la corona española les había dado. Esa fue la primera parte que a nosotros nos interesa comentar, porque son también la base fundamental para la lucha de los pueblos que hasta en la actualidad todavía siguen peleando el reconocimiento, y el término agrario es reconocimiento y titulación de los bienes comunales de los pueblos. Y la otra figura de la propiedad social de la tierra es el ejido, que lo voy a comentar también un poquito detalladamente. Pero lo que me interesa comentar fundamentalmente es esta relación de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, porque además pueblos originarios es un término que a partir del gobierno de la ciudad, a partir de que somos gobierno de la izquierda en la Ciudad de México, se empezó a utilizar como un término común, porque antes éramos pueblos indígenas, y muchos de los que estamos aquí sentados, que venimos de otros pueblos indígenas, nos sentíamos incluso avergonzados de nuestro origen. En la Ciudad de México, este término lo utilizamos también como una forma de resistencia y de protección del territorio. Esa parte de los pueblos indígenas, que durante mucho tiempo no se tomó la visión real de lo que éramos, durante la colonia fue estos documentos que todavía siguen existiendo como la base fundamental para que nos reconozca el gobierno, el Estado mexicano, el territorio que nosotros teníamos desde antes de la conquista. Esa es la propiedad comunal de la tierra. Hay propiedad social, la ejidal, la comunal y la pequeña propiedad. Son los tres tipos de propiedad que reconoce la Constitución, y nosotros, los pueblos originarios, en un proceso histórico de mucho sufrimiento, estamos peleando en algunos casos todavía este reconocimiento de los bienes comunales que tenemos. Entonces, esta primera etapa de la conquista, de la colonia, también se trató de remediar un tanto por la corona española. Va a sonar un poco raro porque algunos no conocerán el término República de Indios. Durante la colonia también había esta posibilidad de los pueblos indígenas para que la misma corona, a través de las mercedes, de los títulos de composición, les permitiera a los pueblos indígenas tener un territorio en donde tenían la capacidad, en cierta medida, de autonomía y tener un territorio. De ahí también viene un poco la figura del ejido, porque coincidentemente en España y en Mesoamérica había propiedad también, en cierto sentido, en donde una parte era del cabildo, del municipio, que cultivaban de manera conjunta para los gastos municipales, pero también había propiedad en donde solamente los originarios del municipio podían hacer uso de esas tierras. Y también había tierras de la iglesia, tierras que se cultivaban de manera colectiva para los gastos propios de la iglesia y del municipio. Entonces, mucha de esa similitud que teníamos con España se plasmó también en esta República de Indios. Y entonces nos dieron una legua de territorio para poder sobrevivir y que no pudiéramos revolvernos con los españoles. No había una prohibición para que los españoles entraran a estos territorios que le llamábamos repúblicas de indios. Y entonces esto nos permitió mantener la cohesión. En el caso del Distrito Federal,
los pueblos que todavía tienen tierras comunales o ejidales, fueron la base fundamental de esta lucha por mantener el reconocimiento. Se dieron miles de reconocimientos a pueblos, no nada más en el Distrito Federal, sino en todo el país, Oaxaca, Chiapas, Morelos, que es la cuna fundamental de lo que representa el zapatismo y el Plan de Ayala, es en donde también estos documentos nos permitieron que la corona pudiera mantener esta relación contradictorio, porque durante la colonia, de alguna manera, las leyes de Indias, que así se le llamaban, nos protegían de alguna manera, pero ya en el México independiente es en donde realmente, con el México independiente y con el juarismo, es en donde realmente el despojo a los pueblos se da con mayor crudeza. Todo el mundo habla de las leyes de reforma, cuando a la iglesia se le quitan las tierras de manos muertas, pero también a los pueblos indígenas se les robaron por la vía legal, porque estaba permitido, con las leyes de reforma, permitir el despojo a los pueblos. Y Morelos y el Distrito Federal son los testigos más vivos de lo que pasó durante la etapa independiente. Y por eso, para nosotros, la cercanía con la ciudad se dio fundamentalmente por la defensa del territorio. Los recursos naturales, que todavía no eran tan importantes durante la colonia, teníamos madera por todos lados, realmente no había mucha explotación, no había mucha población, incluso los 40 millones de habitantes que tenía Mesoamérica, en todo Mesoamérica, como México hasta los 50 pudimos tener esos 40 millones de habitantes, porque éramos 40 millones en todo Mesoamérica antes de la conquista, y nosotros no teníamos tanta población. Y fundamentalmente en la época independiente y principalmente con la reforma, es como se crean entonces las grandes haciendas. Y en Morelos se da con mayor crudeza este despojo. La historia nos cuenta de Anenecuilco, que es la tierra de Emiliano Zapata. Hay un libro que se llama Raíz y Razón de Zapata, de Jesús Otelo Inclán, en donde nos muestra cómo la historia de Anenecuilco es similar a la historia de todos los pueblos de México, porque las haciendas los fueron asfixiando y se dio de tal grado la invasión que a los pueblos solamente le daban 60 varas, una vara son 80 centímetros más o menos, era un término de medida también, y una vara les daban a partir de la iglesia del pueblo 600 varas a los 4 vientos. Y entonces imagínense cómo estaba el pueblo asfixiado. Y Anenecuilco fue la cuna central de la lucha agraria en el país. La lucha de Zapata no es porque se repartiera la tierra a los campesinos, fue fundamentalmente para que se le restituyera a los pueblos ese territorio que fueron invadidos por las haciendas. Y Zapata es el primer, digamos, encauzador de la lucha de los pueblos para recuperar, para que les restituyeran las tierras que les fueron arrebatadas durante la colonia y durante el porfiriato fundamentalmente, porque es ahí donde se da el fortalecimiento de las grandes haciendas y la expulsión de los pueblos, o la, ¿cómo diríamos?, la explotación brutal que se dieron a los pueblos. Y las haciendas también tenían sus características principales. Tenían la finca, tenían tierras que le daban a los aparceros, daban a medias, como todavía conocemos a algunos pueblos, le daban a medias las tierras y entonces el hacendado era el propietario y los campesinos, fundamentalmente decían campesinos libres, pero eran pueblos indígenas, que no eran los peones que conocemos de manera tradicional, los peones acasillados. Los campesinos libres fueron siempre los pueblos indígenas, que no tenían necesidad de irse a las haciendas a hacer peones acasillados, porque tenían su pueblo. En el caso de Milpalta, estaba la hacienda de Santa Fe de Tetelco, la gente iba a trabajar, se iba a trabajar a Morelos, pero teníamos ese territorio para regresar a nuestros pueblos y no fuimos realmente una explotación como se dieron en otros casos. Y los peones acasillados eran porque eran campesinos, fundamentalmente mestizos y blancos, que sin tener la posibilidad y el origen de un pueblo, finalmente fueron los más explotados.
cuando vemos la parte norte del país, en donde no había mucha identidad como pueblos indígenas, fue en donde más explotación se dio. Pero en los pueblos en donde la producción y los recursos naturales eran muy pródigos, la explotación se dio en otros términos. Y en el caso del Distrito Federal, Morelos, Chiapas, Oaxaca, los recursos naturales en su tiempo no fueron tan ambicionados. Después ya empezaron otro tipo de invasiones. Y para nosotros la defensa de nuestro territorio, como comentaba, se da a partir de que tenemos títulos primordiales, mercedes reales, títulos de composición, y en el porfiriato las haciendas nos quieren invadir y le decimos, no, mira, la corona española me dijo, aquí están tus títulos primordiales, y nos lo daban nuestros límites, cosa que en muchos pueblos se comparte, a partir de una piel de venado, y entonces tenías los límites, que eran los cerros fundamentalmente. Entonces teníamos el Teucle, que era una mojonera, Maxulco otra mojonera, pero de cerro a cerro, ¿no? El Teucle, Maxulco, Coyotleapa, Nepanapa, y entonces eran en el mapa, que tampoco había precisión en esos límites, tuvimos conflictos con otras comunidades que todavía en la actualidad existen, y en Oaxaca es de los estados donde más violencia se genera, porque los límites que les reconoció la corona española se empalmaban. Nosotros tenemos con Tepoztlán, Morelos, con Tlalnepantla, Morelos, límites que se empalman. Entonces hay un triángulo ahí de 1.500 hectáreas, yo no sé si se imaginan ustedes, 1.500 hectáreas de bosque en donde estamos en conflicto desde hace 400 años con Tepoztlán. Y en Milpalta hay dos comunidades también que les reconocieron su territorio, San Salvador Cuauhtenco y Milpalta y sus 9 pueblos anexos. Y entonces el conflicto se da por los límites que en su tiempo la misma corona española les reconoció, te reconozco a ti de tal lugar a tal lugar. Y en muchos casos se empalmaban estos límites. Y entonces durante el porfiriato estos conflictos fueron aprovechados por las haciendas. Las haciendas que como están peleados, entonces les vamos a comprar o les vamos por la vía legal. ¿Se acuerdan de la ley de colonización que había también durante el porfiriato? Legalmente a la gente, a los hacendados, les reconocían terrenos que pertenecían a los pueblos. Y a nosotros, en el caso de los pueblos del Distrito Federal, poco hicieron en la parte de la montaña. No éramos tan ambicionados el territorio, porque finalmente la ciudad no era tan grande. Hoy sí es ambicionado el territorio por los recursos naturales que tenemos, madera, agua, alimentos. Pero esa es otra parte de la lucha que hemos enfrentado y lo comentaré más al rato. Entonces llegamos a la época, a 1900. ¿Qué está pasando en 1900? Muchos han leído a los Flores Magón, a Molina Enríquez, que fue de los que hicieron las investigaciones más profundas con respecto a México, los grandes problemas nacionales, que es un libro importante y que también sirvió después para redactar el artículo 27 constitucional, que fue la base legal también para el reconocimiento de los pueblos como ejido y como comunidad. Esas son las figuras agrarias. Entonces llegamos a 1900 y Morelos, fundamentalmente, los pueblos han sido invadidos, arrasados, y se empieza a organizar en Anenecuilco y en Ayala, de ahí el nombre del Plan de Ayala, porque entonces, ¿cómo nos defendemos los pueblos que tenemos títulos primordiales, que las haciendas ya nos invadieron? Y Emiliano Zapata es el depositario de esos títulos primordiales, de la corona, el mapa de venado con los linderos, y empezamos a hacer una defensa ya dentro de la revolución para que nos reconocieran. Fundamentalmente los pueblos indígenas son los que alimentamos, como siempre, los ejércitos que han estado en defensa de México. Y en Milpalta y en Morelos se crea un ejército libertador, el Ejército Libertador del Sur, que encabezaba Emiliano Zapata. Y nosotros afortunadamente participamos, pero también fue una tragedia para el pueblo. Casi los pueblos nuestros quedaron deshabitados. Y en 1914, celebramos apenas en San Pablo Totepec el 19 de julio
ahí ratificamos el plan de Ayala-Milpalta. No nos hizo justicia la revolución cuando nos sumamos con Madero, tampoco depusimos las armas, Zapata siguió con las armas en la mano y no depusimos las armas, pero las consecuencias se dieron con mayor crudeza. Y en Milpalta se ratifica el plan de Ayala. ¿Y qué es el plan de Ayala? Fundamentalmente la lucha central es que se le reconozca a los pueblos el territorio que poseíamos desde antes de la conquista. Y somos los pueblos que habitamos la sierra de la Jusco-Tzitzinautzin y de la parte de Morelos, Tepoztlán, Yautepec, Huautla, que es donde se da este movimiento importante. También llegaron a Chalco, a Tlaxcala, a Puebla, el Ejército Libertador del Sur. Y allá teníamos en San Pablo Sotepec el campamento revolucionario. Hoy tenemos un museo cuartel zapatista en donde se ratificó el plan de Ayala. Eso también generó al interior del movimiento revolucionario conflictos con la visión que se tenía con respecto a esta parte importante de los pueblos indígenas, principalmente con Venustiano Carranza, que viendo que también se le estaba escapando ya la simpatía del pueblo, decreta el 6 de enero de 1915 una ley en donde hace suyos también las demandas de los pueblos originarios, hace suyo en la mayor parte del plan de Ayala, reconocen. Y entonces también Zapata, ya estando dentro de esta lucha por el reconocimiento de los pueblos, participamos, ¿se acuerdan de la convención de Aguascalientes? En donde participamos allá los zapatistas, digo, participamos porque Milpalta siempre es y ha sido zapatista. Nos arrasaron los pueblos, dejaron poca gente en nuestros pueblos, pero nos consideramos todavía zapatistas. Y en Milpalta, fundamentalmente, la despoblación que sufrimos fue porque éramos, decían allá que hasta los perros eran zapatistas. Y entonces para nosotros el haber participado en el plan de Ayala, el haber reconocido un tanto el reconocimiento que nos hace Carranza de la ley del 6 de enero y fundamentalmente participar en la elaboración de la Constitución de 1907 y el artículo 27 constitucional, la fracción séptima, en donde se le da el reconocimiento ya a la propiedad comunal de la tierra, porque antes no se le quería reconocer, pero ya estaban las bases jurídicas para que los pueblos, las comunidades indígenas se les reconociera, es el término, reconocimiento y titulación de bienes comunales para los pueblos. Y en el caso de todos los pueblos de México, entonces sacamos nuestros documentos de la corona y me titulan y me confirman esta tierra que desde antes de la conquista nosotros poseemos, somos los dueños de esta tierra. Y se da el artículo 27 constitucional, el proceso es muy complicado, no siempre fue aceptado por los gobiernos. El único gobierno que realmente hizo el reparto agrario más importante del país fue Lázaro Cárdenas, también con sus implicaciones, pero ya los pueblos indígenas eran parte de ese reconocimiento que teníamos ya como comunidad. Durante la mitad del siglo XX es la lucha de integrar expedientes, de buscar documentos en el Archivo de Indias de Sevilla, España. Entonces se van investigadores allá a buscar los documentos. Nosotros de Milpalta también vamos a España a buscar los documentos donde diga la Corona Española, aquí está el documento. Y entonces, durante la primera mitad del siglo XX, se da este proceso de reconstruir documentalmente los testimonios que teníamos los pueblos indígenas. Pero seguía avanzando también, el latifundio seguía funcionando, seguían invadiendo las tierras de los pueblos, y a partir de 1970, el último tercio del siglo pasado, los movimientos indígenas y campesinos empiezan a organizar con mayor fuerza. En el caso de los pueblos indígenas, la primera vez que se hace un congreso en San Cristóbal de las Casas, en el 74, empezamos a diferenciarnos de la lucha propiamente campesina, porque una es la campesina del campesino que no tiene tierra, que es un campesino que no tiene pueblo y alquila su fuerza de trabajo, y la otra es la lucha de los pueblos que son campesinos pero que tienen su territorio. Y entonces nosotros en 1970 empezamos a organizar en Milpalta, nace allá la Coordinadora Nacional Plan de Ayala,
en 1979. Nosotros estuvimos al frente de la organización y también se había intentado, desde el punto de vista oficial, el Consejo Nacional de Pueblos Indios oficial, que era del PRI. Finalmente esta da nacimiento a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y hay otro Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que no pertenece al PRI, pero que empieza ya a encabezar durante mucho tiempo y en muchos lugares esta lucha de los pueblos. Todavía hace 3 o 5 años que murió Efrén Capiz de Michoacán, que fue un importante promotor de esta defensa, y tenemos ya como parte de la organización en los pueblos en el país, la CEMPA, la CEMPI, y en Milpalta tenemos luchas muy fuertes que nos refuerzan y nos permiten tener un conocimiento hacia afuera de la gente. ¿Qué estamos haciendo? En 1975 se pretendía construir en Milpalta un centro de educación, el Centro Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, el CICITEC, dependiente del Politécnico, invadiéndonos 700 hectáreas de nuestra tierra comunal. Nos organizamos, hacemos la defensa, primero por la vía de los hechos, porque una invasión de ese tipo tuvo que obligarnos a defender la tierra por la vía de los hechos. Nos enfrentamos al ejército, a las constructoras que estaban haciendo ya nuestros bosques comunales, fraccionamientos. Ya ahora sí tenía un valor diferente la tierra. Ya no era el de la madera, el del carbón del siglo XIX. Ahora, en el siglo XX, en la última parte, ya los intereses eran diferentes, fraccionamientos. Tenemos ya a Loreto y Peña Pobre, que la corrimos también de Milpalta y logramos que se fuera de la ciudad. Tenemos la carretera Xochimilco-Huastepec, que nos atraviesa nuestro territorio. Tenemos el CICITEC, tenemos Comisión Federal que también trata de cruzar por el medio del bosque y logramos que se bajen hasta la parte donde es la zona parcelada, la zona agrícola, y ya no invaden nuestro bosque. Eran 60 metros de largo por todo lo largo de nuestro bosque, desde, pues han de conocer Tlalnepantla, Morelos, los límites de Morelos con el DF, hasta Topilejo. Ahí hay una planta, una estación eléctrica, esa iba a atravesar Milpalta. Entonces eran miles de árboles que nos iban a afectar. Logramos parar esas agresiones en Milpalta, nos conocen ya a nivel nacional la lucha que estamos haciendo, pero fundamentalmente después de esta primera defensa física que hacemos, nos metemos ya a la parte legal, porque sentimos que si documentamos la lucha de nuestros pueblos, la lucha legal pues no tiene mucho sentido. Y en Milpalta teníamos un lema para la defensa. Decíamos, primero por la razón, luego por la ley, y el último recurso era la fuerza, que lo hemos utilizado también en su momento. Y eso nos permitió que a nivel nacional nos conocieran y fuéramos también capaces de conservar ese territorio. Y por eso también en la ciudad, cuando la ecología era una moda, en el caso de Milpalta era la defensa de la tierra. No estábamos defendiendo algo abstracto, era el territorio en concreto, porque a mí me tocó encabezar una comisión para ver cómo estaba talando Loreto y Peña Pobre en nuestros bosques. El mes de agosto, con lluvias, fuimos allá y lo que veíamos eran madera apilada, cortada en trozo, y nada más les comento, que vimos ustedes imagínense un campo deportivo con trozos de madera de 60 centímetros, y se llamaban tongas las columnas de madera, 12 metros de largo, 60 de ancho por 1,20 de alto. Esa representaba una explotación que ni siquiera los pueblos nos lo pagaban. Era Loreto y Peña Pobre quienes entraban al bosque en contubernio con algunas autoridades comunales también, a explotar los bosques, no nada más de Milpalta, sino de toda la montaña de la Jusco-Chisinauchi. Hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta que hacer, porque faltan más cosas. Se defendieron entonces en 1975, que no hiciera ahí fraccionamientos, otras cosas, se defendieron y no les quitaron nada. No. Fue una parte. Por favor. A ver, perdón. Una consulta. El Centro de Ciencia y Tecnología. La Ciudad de la Ciencia y la Tecnología se llamaba. Ajá. ¿Sí lo elaboraron o lo pararon?
Lo paramos y finalmente hicieron una instalación más pequeña, es el CICITEC actualmente, que es una escuela de medicina del Politécnico, pero ya no tiene más que unas 5 o 6 hectáreas, pero eran 700 hectáreas la que nos estaban invadiendo, ya estaba alambrado. Esa era una parte de la invasión del CICITEC, fue durante el gobierno de Luis Echeverría. Entonces, invadido 700 hectáreas, partido a la mitad del territorio por la carretera Xochimilco-Huastepec. Fue terrible para nosotros. Entonces, y los fraccionamientos, balcones de los fraccionamiento de los volcanes se llamaba lo que pretendían hacer allá. Ya había construcciones, zanjas, pilotes, había mucho material que estaba ahí. Lo bajamos a un pueblo que se llama Santana Tlacotenco. Después se fue perdiendo ahí, algunas cosas se utilizaron para obras públicas de la comunidad, pero el CICITEC ya no se construyó. Hoy es el SIX, perdón, el término es SIX. Es una escuela del Politécnico. Sí, pero no nos consultaron. Echeverría fue, incluso, porque además nos llegaban con portafolios de dinero para ceder. Y entonces incluso Echeverría fue una noche, ya ven que era Echeverría medio especial, entonces escapó de sus vigilantes y llegó a Milpalta. Hicimos un decreto complementario en donde ya no iban a invadir las 700 hectáreas, porque lo que invadieron ya no fue al DF ni a Milpalta, ya fue de Juchitepec, en el Estado de México. Está en el Estado de México el CICITEC, no está en Milpalta, está en los límites, pero ya no está en Milpalta. Porque es importante el hecho de que la tala no debe de ser, ¿no? Necesitan todo un oxígeno para todos, no nada más para un centro, sino para muchas negocios de aquí de la ciudad. Perdón, los que gusten hablar, los que gusten cuestionar hacia alguna pregunta, les vamos a pasar el micrófono porque por cuestión de sonido, por cuestión de audio, nosotros tenemos micrófono, pero no se escucha bien, para darle un poquito más de calidad a esta situación. Y por otro lado, como normalmente se ha hecho, en la primera etapa, nuestro expositor, en este caso nuestro ponente, Francisco García Flores, ya hizo un resumen global, un resumen general, dice que tiene más cosas que decirnos, obviamente va en un avance. Sí les pedía de favor también a la gente que esté en estos momentos conectada a la red, a todos los cibernautas, nuestros amigos, compañeros, les pedimos también que lancen sus propuestas, sus preguntas, ¿verdad? Y aquí con todo el gusto se las haremos llegar a Francisco. Entonces, no sé, 3 preguntas más para que continúe nuestro comunicador. O ya lo estoy durmiendo. Bueno, si no hay preguntas, el tema es pueblos originarios y desarrollo rural, porque el Distrito Federal no se entiende sin nuestra presencia, y podemos hablar de desarrollo rural sin que sepamos quiénes son los dueños de la tierra. Por eso la importancia de que esta parte, la primera parte de esta plática, se dé fundamentalmente en quiénes somos, dónde venimos, y pueblos originarios. Ahorita explicaremos por qué en la Ciudad de México somos pueblos originarios y no pueblos indígenas. Hizo su trabajo la educación formal, porque nadie se sentía en el Distrito Federal como indígena, y entonces éramos pueblos indígenas originarios y migrantes, y para que la gente no se ofendiera, entonces quedó en pueblos originarios nada más, porque en el Distrito Federal habemos pueblos indígenas originarios y migrantes, que también nos costó muchas discusiones, y en donde no todo el mundo se sentía a gusto con el término, porque dicen los pueblos indígenas migrantes, pues también somos originarios nosotros, sí, pero originarios de donde son, porque cuando vamos también hay mucha discriminación entre los pueblos indígenas, ¿no? Y nosotros cuando vamos a otro pueblo es que tú eres de otro pueblo, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, particular, yo soy de San Jerónimo, Miacatlán, vivo en Milpalta y sigo siendo de San Jerónimo, Miacatlán. Y así se da todavía en los pueblos, ¿no? Y por eso es el término de pueblos originarios. Incluso cuando nosotros participamos con Marcelo para la elaboración de la plataforma y el programa, nos reclamaron, ¿cómo que pueblos originarios? Nomás los de la montaña. Dice, también hay pueblos originarios
en Benito Juárez, en Coyoacán, en Gustavo Madero, en Ixtapalapa. Y efectivamente, son pueblos originarios que se reconocen ahora ya como pueblos originarios, pero antes de 1990, cuando empezamos a utilizar el término, nadie se decía pueblo indígena, y menos los de Coyoacán, los de GAM, los de Benito Juárez y de Iztapalapa. Hoy todos se dicen pueblos originarios, y cuando presentamos la propuesta, dijeron, ¿cómo nomás los de la montaña? También nosotros somos pueblos y barrios originarios. Iztapalapa era el ejemplo más clásico del Distrito Federal, ¿no? Pero en Coyoacán tenemos a la Conchita, la fiesta de la Conchita, en Benito Juárez, detrás del Hospital López Mateos, en GAM, las expropiaciones que les hicieron al ejido, todavía nosotros apoyamos a ellos para que les pagaran. En Santa Úrsula, por ejemplo, expropió el gobierno a los ejidatarios y todavía no les han pagado la indemnización, porque eran pueblos. Y entonces hay cosas que habrá que comentar. Por ejemplo, los pueblos del Distrito Federal, nuestra raíz es indígena. La lengua que nosotros utilizamos todavía en Milpalta es la que le da nombre a los pueblos. A Coxpa, por ejemplo, ¿no? La calzada, avenida. ¿Qué quiere decir a Coxpa, no? Agua, Costic, amarillo. Y entonces cuando hablamos de Acoxpa, es lugar. Acoxpa, es los términos que se dan al final, ¿no? Entonces es el lugar de las aguas amarillas. ¿Y por qué? Porque hasta ahí terminaba el lago. Y entonces las aguas amarillas estaban azufrosas y ya empezaba la montaña. Y entonces era lo que describía el término acóstic, agua amarilla, era porque ahí terminaba la laguna y empezaba la montaña y era otro tipo de agua. Tecoxpa, por ejemplo, allá en Milpalta, es lugar de piedras amarillas. Tetl es piedra y Costic, para seguir con el mismo término, Costic es amarillo y Tetl piedra, Atl agua. Eso es lo que nosotros representamos en el Distrito Federal. Todavía en Santana Tlacotenco nosotros tenemos a los nahuatlatos que le han dado muchos elementos a investigadores en la actualidad, a León Portilla, a Patrick Johansson, que han estado en Milpalta haciendo la investigación fundamental. Barlow en San Francisco de Tecoxpa, cómo ellos estudiaron lo que fuimos también en su momento. Vamos a publicar nosotros y vamos a entregar el libro en la Feria Regional de Milpalta. Son 480 años de la fundación de Milpalta y mandamos a editar un libro en donde tenemos esas tres partes fundamentales: la colonia, la revolución y la época independiente en este libro. Y ahí hacemos una relatoría cómo nosotros hemos ido rescatando también nuestra identidad que durante mucho tiempo fue perdida. En el Distrito Federal hace falta que muchos pueblos reconstruyan su identidad. Y esa es la segunda parte de la intervención. No sé si me permitan continuar o ya nos vamos. Por favor. En Azcapotzalco también hay pueblos y comunidad originaria, no nada más como dice de la ciudad, y el Azcapotzalco tiene una historia muy interesante. Todos lo estaban reconstruyendo. Los azcames son las hormigas, ¿no? Entonces había en Milpalta una danza pero además había una relación con los demás pueblos. A lo mejor me salgo un poco del tema, pero la relación que teníamos los pueblos indígenas era de intercambio cultural. Nosotros hacemos peregrinaciones a Chalma, a Tepalcingo, a Mecameca, a Tepoztlán, pero no nada más por la parte cultural, sino también el intercambio comercial que se hacía. Allá hacíamos fajas de cintura, de labor, y entonces eso era lo que íbamos a vender a las tierras, a la parte de tierra caliente, a Tepalcingo. Ya iban las peregrinaciones. A Chalma, pues en estos días van 30,000 gentes de Milpalta caminando a Chalma todavía. A la villa viene el 13 de enero la gente a la villa en peregrinación también. No era nada más la relación cultural, sino también la relación comercial,
Amecameca, por ejemplo, era una zona más mestiza, ahí había unas fraguas donde hacían los instrumentos de labranza, arados, machetes, hoces, y eso nos hacía convivir también como pueblo. Y bueno, entonces entro a la segunda parte de mi intervención, ya propiamente los finales del siglo XX y principios del XXI. ¿Qué tenemos nosotros como pueblos originarios? Esta resistencia que durante mucho tiempo llevamos a cabo, también se empieza a reconocer a nivel internacional. La ONU empieza a reconocer a los pueblos tribales, así les llaman, ¿no? Indígenas y tribales, en el acuerdo 169 de la OIT, en donde dice que antes de la creación de las fronteras de los estados actuales, habitaban pueblos y tienen el derecho, al final de cuentas, a la autonomía y a la libre determinación. Y el Estado tenía que reconocerles ese territorio. El entorno donde ellos han vivido tendría que reconocerlos. Y lo empezamos a utilizar los pueblos de la Ciudad de México. Xochimilco, un pueblo indígena, todo el mundo habla, cuando habla de los pueblos indígenas, nada más se refieren a Xochimilco, como si Xochimilco fuera el único pueblo indígena del Distrito Federal. Pero en Xochimilco ya no se sentían indígenas. Incluso era un insulto para los xochimilcas decirles que eran indígenas. Término de pueblos originarios, que el 169 de la OIT nos empezaba a reconocer. Hubo expropiaciones en San Gregorio, en Topilejo, en Tepoztlán, pero también impedimos expropiaciones. Iban a hacer un parque en Xochimilco enorme, un parque de diversiones con inversión japonesa fundamentalmente. Logramos empezar a defender esa parte porque era ejido, y la ley agraria nos permite, con un solo ejidatario que se inconforme, ampararse y defender la tierra. Entonces en San Gregorio, en Xochimilco, empezamos a tener más contacto ya con los demás pueblos. Como Milpalta ya teníamos de alguna manera el reconocimiento a nivel local y a nivel nacional de la lucha que durante mucho tiempo llevamos a cabo para defender la integridad del territorio. Nos invitaban ya a apoyarlos. En Topilejo fue terrible la situación también, y pudimos apoyar en algunos casos de manera exitosa, en algunos no pudimos impedir la expropiación, pero empezamos a utilizar el término de pueblos originarios, porque los pueblos indígenas se identificaban porque o tenían propiedad comunal o tenían ejido. Y el ejido, de acuerdo al artículo 27 y a la lucha de Zapata y todo eso, los pueblos que fueron despojados de su territorio tenían la posibilidad de restitución de su territorio. Y entonces formaron dos tipos de ejidos: el de restitución y el de dotación. Restitución para los pueblos que habían sido invadidos por las haciendas. Dotación para pueblos que, no siendo pueblos indígenas, pedían al gobierno: pues yo soy campesino, necesito tierra, y entonces les dotaban de tierra. Esa fue la figura que utilizamos en el Distrito Federal para defender el territorio, pero no todos los pueblos del DF son ejido y comunidad. Y entonces empezamos a utilizar el argumento del 169 de la OIT, porque son pueblos que habitan desde antes de la conquista y tienen derecho a que el Estado les reconozca ese territorio. Tienen cultura, tienen territorio, tienen todo, y lo empezamos a utilizar. Eso se da a finales de la década de los 80, 88, se aprueba el 169 de OIT, lo empezamos a utilizar en Xochimilco, en Milpalta, en San Pablo Totepec, en San Pedro Atopan. Lo empezamos a utilizar de manera exitosa, conjugado ya también con la ley agraria, ley federal de la reforma agraria, en donde le reconoce a los pueblos indígenas, pues, que son dueños de ese territorio, titulados o no, porque hay comunidades de hecho y comunidades de derecho. De hecho, cuando el territorio lo tienen desde antes de la conquista y lo seguimos poseyendo, y de hecho cuando ya tienen su título de confirmación y titulación, entonces ya tienen autoridades agrarias. Y en Milpalta no tenemos todavía autoridades agrarias electas como comunidad, porque tenemos peleándonos más de 400 años con otra comunidad y no tenemos todavía nuestra autoridad agraria.
Entonces empezamos a utilizar esta parte del acuerdo 169 de la OIT y lo hicimos en diferentes partes. En Santa Cecilia, Tepetlapa, querían construir un campo de golf, utilizamos el argumento de que somos pueblos originarios y aunque no sea ejido ni comunidad, somos pueblos originarios y desde antes de la conquista existimos y lo utilizamos de manera exitosa. Eso fue la última parte de la década de los 80. Pero en el 94 aparece el EZLN, en donde también nos invitan a participar como delegados a la Convención Nacional Democrática, como parte de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional Indígena del EZLN. Participamos también en algún documento para traducir los acuerdos San Andrés a términos constitucionales. En el 96 se firman los acuerdos de San Andrés, aparentemente eran de paz para todo mundo. El gobierno federal no respeta su palabra y se rompen las negociaciones y el zapatismo se regresa a la selva y el gobierno finalmente no cumple. Zedillo es el que no cumple su palabra. Eso nos pasa durante los 90 y entonces la resistencia se sigue también organizando. ¿Cómo hacemos para hacer ese reconocimiento, no nada más en los hechos, de la autonomía que dicen los acuerdos de San Andrés? Nos permite a la autonomía y a la libre determinación en el marco del Estado constitucional. Y para no hacer muy grande esta segunda parte, ¿cómo logramos que al final de cuentas el gobierno de Fox nos reconozca a los pueblos indígenas y haya una ley indígena? Vienen los zapatistas a la Ciudad de México, nosotros lo recibimos en Milpalta, hay una entrevista del SUB en Televisa, en Proceso, y en la Iglesia de la Asunción se hace la entrevista. Nosotros participamos directamente. Nosotros a veces hablo en tercera persona, no me gusta hablar en primera persona, pero a mí me toca conducir el evento de los zapatistas el 8 de marzo del 2001. Llegaron allá, los recibimos nosotros, yo era el maestro de ceremonias en el evento, y se quedan los zapatistas, van a San Pablo Sotepec, que ahí se ratifican los acuerdos de Nurío, Michoacán, igual que similarmente lo hicimos con el plan de Ayala, se ratifican los acuerdos de Nurío, Michoacán, así como ratificamos el plan de Ayala, y entonces empieza otra etapa ya en la lucha propiamente de los pueblos indígenas, ya con una ley imperfecta y todo, ya el Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas. Todavía seguimos peleando por autonomía, libertad y democracia, pero esa parte ¿cómo hemos hecho en el Distrito Federal que esto se concrete? Por eso cuando hacen el esbozo de lo que hemos participado, sí nos permite ya también, porque los que tenemos alguna función que hacer dentro del partido, de mi caso particular, dentro del gobierno, en mi caso particular también la lucha de los pueblos, pues los tenemos que concretar. Y entonces con Marcelo, desde antes de Marcelo, tuvimos la posibilidad de influir en el término de pueblos originarios. Con Cuauhtémoc Cárdenas, que fue la primera referencia que hacen a pueblos originarios, nos plagiaron el documento que nosotros hicimos, que presentamos como equipo de trabajo en Milpalta, porque nos conocen en el partido y en el Distrito Federal como pueblos originarios. Esa es nuestra expresión, por eso el Movimiento Democrático Mosco, eso es lo que somos, pueblos originarios, y nosotros hicimos la base conceptual de pueblos originarios. Empiezan a aparecer ya con Cuauhtémoc Cárdenas el reconocimiento a los dueños de la tierra, empiezan a ver incentivos por cada árbol que se planta en el bosque. ¿Y a quién se lo pagan? A los ejidatarios o a los comuneros. Y con Cuauhtémoc tenemos la primera parte. Ya con Andrés Manuel se hace un diagnóstico de los pueblos indígenas originarios y migrantes, que es cuando se da realmente la discusión conceptual entre los migrantes y los originarios. Entonces fueron de académicos en donde decían indígenas, pero eso ya el término está rebasando a qué se refieren cuando hablamos de indígenas, ¿no? Porque hay cuando menos 2 o 3 acepciones de lo indígena. Y entonces la discusión se centra fundamentalmente en el territorio. Y entonces
dónde están asentados los pueblos indígenas originarios y dónde viven los pueblos indígenas migrantes, y se dan fundamentalmente en el centro de la ciudad. Los mixtecos, los mijes, los amuzgos, los triquis, que son los que están más organizados, los de Oaxaca son los más organizados de todos los pueblos indígenas, pero también se da el conflicto un poco en quién tiene que atender en la Ciudad de México a los pueblos indígenas. Y entonces se empiezan a crear políticas públicas para atender a los pueblos indígenas migrantes y a los pueblos indígenas originarios. Y ahí es en donde nos toca a nosotros participar directamente en la elaboración de políticas públicas. Se hace el diagnóstico en el 2001 con Desarrollo Social. Sabemos cuántos son, dónde están, cuántos grupos étnicos hay en la Ciudad de México. Todavía no se le reconoce completamente que es una sociedad, una ciudad pluricultural, pluriétnica, porque no nada más habitamos pueblos indígenas de México. Hay pueblos originarios, indígenas en el término original, de otros países, judíos, albaneses, que viven también en la Ciudad de México. Y a esos hay una política pública diferente. Pero los pueblos indígenas, incluso para que nos reconocieran, hubo que establecer el término para el Distrito Federal, pueblos originarios, para que la gente no se sintiera avergonzada. Y entonces el término se empieza a convertir en un concepto de resistencia y de identidad. Eso lo logramos ya propiamente en este gobierno con políticas públicas. ¿Y qué hacemos ya con Andrés Manuel? Se empiezan a hacer los programas de atención, el PAPO, programa de apoyo a pueblos originarios. Con Marcelo se amplía un poco más la concepción. Nos encargan a nosotros, a Nacho Ruiz y a Leticia Robles, la elaboración del proyecto en la plataforma y en el programa de gobierno de los pueblos originarios. ¿Cómo reforzamos a la cultura de los pueblos originarios? Traemos los documentos para que también, si los pueden subir o a alguien le interesa, los documentos, todo lo que he platicado está aquí documentado. Y entonces en el programa y plataforma de Marcelo hay un apartado de pueblos originarios. ¿Qué tenemos que hacer? Y a mí me toca integrar esa parte, y logramos que con el gobierno de Marcelo se haya creado una Secretaría para el Desarrollo Rural, que es a lo mejor nos da tiempo hoy, a lo mejor vamos en otra ocasión venir a platicar el desarrollo rural de los pueblos originarios. Y entonces con Marcelo logramos que la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Comunidades Indígenas. Es similar a mi secretaría. Yo fui miembro del Comité Ejecutivo Estatal y mi secretaría se llamaba Secretaría de Desarrollo Rural y Pueblos Indios, la mía en el Comité Ejecutivo Estatal, y la Secretaría del Gobierno de la ciudad lo pusimos entre todos, la asamblea, el programa que hicimos, Secretaría de Desarrollo Rural y Comunidad, algo así, CEDREC, ¿no? Porque tampoco ha coincidido mucho con la visión que teníamos nosotros para el desarrollo. Había una comisión de asuntos agrarios en donde se tramitaba toda la parte agraria del país. Logramos que se transformara en Dirección General de Asuntos Agrarios. Ahí están todos los expedientes de todos los pueblos de la Ciudad de México, desde cuándo estamos peleando por el reconocimiento. Logramos esas dos cosas importantes, y en el caso particular de Milpalta, sí quiero comentarles qué es lo que hemos planteado. Si somos los dueños de la tierra, antes había instituciones ajenas a nuestros pueblos, los comités vecinales, el Consejo Ciudadano, eran figuras que no correspondían a nuestros pueblos, porque en Milpalta tenemos a nuestros coordinadores de enlace territorial, que es la autoridad tradicional que elegimos nosotros. Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Tlalpan, y una parte de Contreras, elegimos a nuestras autoridades, y tiene que reconocerlos el gobierno delegacional. Fue la figura para que los consejos de pueblo se pudieran organizar y tuviéramos presupuesto participativo. Villa Milpalta, que no tiene coordinador de enlace territorial, no tiene consejo de pueblo, que son figuras que al final de cuentas es el reconocimiento que la Ciudad de México le da a los pueblos. Tuvimos que pelear mucho para que
en la ley de participación ciudadana se contemplara esta figura, pero la central es que el pueblo tiene su propia autoridad, le llamamos en algunos casos la autoridad tradicional, y si tiene su autoridad tradicional tiene derecho a su consejo de pueblo, y en Milpalta logramos que de los 12 pueblos, 11 tenga su consejo. Vamos a pelear para que Villa Milpalta, que es la que le da nombre a la delegación, tenga su consejo de pueblo también. No es posible, pero además es consecuencia del centralismo que tuvo la Ciudad de México, que tuvo la delegación de Milpalta, que todas las delegaciones tienen, porque ahí se decidía todo. Y Villa Milpalta fue también, tenía el privilegio de ser el centro de todo, pero también ahora no tiene el privilegio de tener su consejo de pueblo. Y en esta administración logramos que también ha sido una lucha muy fuerte, que la Ciudad de México, que SEDUBI, que Medio Ambiente, lograra reconocer en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, teníamos ya 10 años sin programa, que pudiera reconocer que las decisiones para los pueblos las tomemos de manera conjunta la autoridad agraria, los dueños de la tierra y la administración delegacional. Entonces, en el PDDU, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, que también nos costó trabajo, porque aquí habrá que comentar que no siempre contamos con la simpatía de nuestra diputación local y de la Asamblea Legislativa. Entonces tuvimos que convencerlos para que pudieran autorizar este PDDU, y ahí hay una figura que nos va a permitir, dos figuras que nos van a permitir conservar a Milpalta durante un buen tiempo. Acabamos de firmar con la PAOT y con la Secretaría de Medio Ambiente la instalación de la Comisión del Ordenamiento Territorial de los Pueblos. Van a ser los vigilantes de que los cascos urbanos tengan un control y los asentamientos humanos irregulares. Somos 12 pueblos y tenemos en la actualidad 114 asentamientos humanos fuera de nuestros pueblos. Y lo que logramos con este PDDU es que haya esta figura que la ley agraria permite, Junta de Pobladores, que ya está en la ley, ni siquiera tuvimos que inventar. La Junta de Pobladores en los parajes donde están los asentamientos humanos irregulares tendrán que organizarse para que le soliciten a la Asamblea de Comuneros o Ejidatarios, en el caso de San Antonio de Tecomil, el aval para que sean Junta de Pobladores, y entonces sí puedan tener un poco de vida más digna. ¿Por qué les falta a los asentamientos humanos? Agua, luz, drenaje y pavimentación. Pero la totalidad del territorio de Milpalta es suelo de conservación. Prohibido fraccionamientos, prohibido, son delitos ambientales el que invadas barrancas, sin embargo se hace, y no tenemos como delegación la capacidad para ir a demoler las casas que están construyendo. Y entonces lo que logramos es que la autoridad agraria junto con la administrativa podamos controlar. Esta Comisión del Ordenamiento Territorial es única en el Distrito Federal. Queremos que las demás delegaciones que tienen propiedad comunal y ejidal lo puedan asumir. Nos han pedido ya un poco de asesoría para esta parte. Y entonces la figura que hemos establecido para que los dueños de la tierra con su autoridad agraria podamos definir hasta dónde crecen los pueblos. Estas vertientes las tenemos que reproducir en otras partes, porque las ciudades están acabando con su entorno, no nomás el DF. Cuando vinieron los alcaldes del mundo discutíamos esta parte, cómo las ciudades han ido acabando con su entorno, que es de donde tienen agua, alimentos y todo, pero han ido absorbiéndolos. Gustavo Madero, todo el norte de la ciudad está invadido. Las únicas 3 delegaciones que no recibimos agua del Cutzamala somos Milpalta, Xochimilco y Tláhuac. Las demás tienen que traer agua de fuera. Ahí producimos en Milpalta el 30% del agua que consume la Ciudad de México. Les damos aire, alimentos y agua. Y es parte de la otra lucha que tenemos que enfrentar. No confrontar con la ciudad. Tenemos que decirle a la ciudad, a ver, mira, de allá les mandamos el 30% del agua. Tienen alimentos, tienen aire. Necesitan retribuirnos ambientalmente con recursos para mantener esa parte. Si desaparecemos nosotros, también la Ciudad de México desaparece, porque es el 30% del agua, de alimentos y de recursos naturales. Todavía el bosque no lo hemos tocado. Y aquí me gustaría comentar una parte
que nos pasó en 2010. Mientras la Ciudad de México, en el 3 y 4 y 5 de febrero de 2010, se inundó, porque nos pasó en Venustiano Carranza y una parte de Gustavo Amadero, que la ciudad estaba ahogando con las aguas negras, se inundó. En Milpalta se nos cayeron 30,000 árboles. Eso en la Ciudad de México, cuando se derriban 10, 20 árboles, la gente se alarma. A nosotros nos caen 30,000 árboles en la parte del bosque. En la zona urbana, 400 árboles. Fuimos capaces de aprovecharlo rápidamente en la zona urbana, pero en el bosque tuvimos que acordar con las dos comunidades confrontadas durante 400 años que se pusieran de acuerdo para hacer un aprovechamiento doméstico, porque en el DF no hay hay veda forestal, y logramos que las dos comunidades se sentaran, porque además en una mesa donde estaban las autoridades de repente se gritaban, y no es tierna la plática. Entonces de repente se querían parar y bronquearse. Logramos que se sentaran, y desafortunadamente también el aprovechamiento doméstico que logramos no se logró controlar por la autoridad agraria. Hicieron abuso, ya logramos que se suspenda el aprovechamiento doméstico. Tengo entrevista con mi tocayo de Semarnat en pocos días, porque ya le dijimos ni un árbol más. Además eran árboles que se descoparon, parecían palillos de 40 metros, parados, sin copa, y 30,000 árboles, unos tirados pero otros parados. Y dijimos que ni un árbol más en Milpalta, porque además el programa de aprovechamiento doméstico lo hicimos no nada más para la madera tirada, sino para restaurar el bosque en un plazo de 10 años, porque 30,000 árboles no son poco, hay que reforestar. Y entonces esta parte del aprovechamiento doméstico que logramos en Milpalta no se da en todo el Distrito Federal, solamente a partir de acuerdos con el gobierno federal, con el gobierno de la ciudad y con el gobierno delegacional. Pero dijimos que ni un árbol más se va a extraer, porque nos tocaba ver camionzotes Torton cargados con rollos de madera de 3 metros, bueno, enormes. Y entonces también esa parte la tenemos que comentar para que la gente conozca que Milpalta, si la deforestamos, finalmente la consecuencia es para todos los que habitamos la Ciudad de México. Y la última parte que quiero comentarles es que estos convenios que hemos hecho para poder controlar el crecimiento desordenado de la mancha urbana y por otro lado recuperar los centros históricos de los pueblos es importante para nosotros, porque entonces logramos que en Milpalta se hiciera un programa de vivienda rural sustentable, único en toda Latinoamérica. Y logramos también, tenemos un reconocimiento, porque la universidad junto con nosotros elaboró este programa, en donde, ¿cuál es la finalidad? Que los centros, la zona patrimonial de los pueblos, los centros históricos, se puedan densificar poblacionalmente, porque en Milpalta tenemos familias en donde está el abuelo, el papá y los nietos, pero ya con familia, casados. ¿Y qué logramos? Que cada familia tenga su vivienda. Entonces es un poco también dignificar la vida de los habitantes de Milpalta. No quisimos ponerle como en la ciudad se le conoce, ¿no? Las viviendas, ¿no? No. Incluso buscamos un término para poderlo aplicar. Y lo que hicimos fue vivienda rural sustentable, en donde la gente de los pueblos pueda tener una vida digna en un predio donde viven 3, 4 familias, pero es el abuelo, el papá y el nieto, pero ya casados cada quien con su familia. Y logramos pues más de 60 millones de pesos para este programa. Eso para poder densificar los centros de los pueblos. Y la otra, la de Junta de Pobladores, para poder darle atención a los asentamientos humanos irregulares. Y por último, a lo mejor en otro día nos invitamos porque también quiero exponerlo, el desarrollo rural. En Milpalta hemos logrado con un programa que nos han copiado ya también en algunos lugares, el que podamos retener el agua en la parte media de la montaña. Mientras la ciudad se inunda acá, el agua se va al drenaje profundo y se va al final de cuentas hasta el Golfo. Lo que necesitamos es que el agua se quede acá y la podamos utilizar. Y logramos en Milpalta un programa en donde
Se han hecho ollas de captación de agua, represas en las barrancas y ya no tenemos inundaciones en las partes bajas de los pueblos, porque el agua ya se queda arriba. Antes las barrancas eran bonitas también, ¿no? Porque cuando estábamos chavitos nosotros, con guaraches, yo usaba guaraches y calzón de manta, éramos felices porque nos encontrábamos el agua de las barrancas. No estaba muy contaminado y luego nos íbamos a nadar a los jagüeyes de las barrancas, porque además era agua con tierra, pero no era mugrosa, no era contaminada. Y entonces, para nosotros, es recuperar esa cultura, ahora se le llama agricultura orgánica también, eso lo hacíamos en Milpalta. Estamos reteniendo el agua con las represas, con las bardas de piedra acomodada. Cuando ustedes van a Xochimilco y van entrando a Milpalta, ven todavía las terrazas en donde se ve los cultivos. Eso estamos haciendo en Milpalta para retener, primero, el agua y que los cultivos nos permitan tener permanentemente agua infiltrándose ahí. Es un programa que nos ha servido para presumirlo, decirle a la ciudad que en lugar de que se vaya el agua hasta el Golfo de México, lo retengamos, no nada más en Milpalta, sino en toda la Sierra de la Jusco, en la parte media de la cuenca. Eso nos permitirá tener agua de buena calidad, pero además garantizado para el futuro. Y eso es la última parte que estamos haciendo en Milpalta. Hay proyectos que habrá que comentar en su momento también, la reconversión productiva, el apoyo, les presumimos también para los que nos oigan desde la ciudad y estén conectados, que Milpalta es la única delegación que tiene su maíz criollo certificado, libre de transgénicos. Gracias. Bien, por efecto del tiempo, únicamente 2 preguntas, si nos permiten así rápido y concreto. Tenemos la pregunta de nuestro compañero Jorge R. Quiroz, de la delegación Coyoacán, y pregunta: la idea de pueblos originarios tiene para mí una formación no solo de límites o construcciones rurales. Mi pregunta va hacia la conservación del original bioecosistema de las diversas regiones. Por un lado, y en lo personal te quiero preguntar lo siguiente, Francisco. Con ese conflicto añejo de hace ya 400 años y con este triángulo territorial de 1.500 hectáreas, ¿tú cuál considerarías la solución ideal pues para esto, desatarlo, o sea, quitar el nudo y darle pues un desahogo, ¿no? Prácticamente. Bueno, son 1.500 hectáreas con una comunidad, pero el territorio de Milpalta son 27.000 hectáreas de tierras comunales. Entonces, es una franja en donde coinciden los límites que la corona española reconoció a Tepoztlán, a Coajomulco, a San Salvador Cuauhtémoc y a Milpalta como comunidad. Entonces, no se va a resolver, porque además los juicios agrarios, si se gana la comunidad un amparo, tiene otros 20 años para resolverlo, y los conflictos ni los vamos a ver nosotros terminar. Lo ideal sería, se lo comenté a la magistrada del Tribunal Agrario, era que nos pusiéramos de acuerdo las comunidades. Pero en muchos lugares el conflicto no es nada más territorial, son culturales. En el caso nuestro de 2 pueblos, San Jerónimo y San Francisco, pues no podíamos cruzar la calle porque ya te apedrearon, hace 20, 30 años, ¿no? Todavía existía, pero es eso, son conflictos culturales de identidad. Entonces no se va a resolver. Lo que yo estoy planteando es que podamos resolver los conflictos en un proceso legal de largo plazo. Lo que tenemos que hacer en la actualidad es cómo conservamos ese territorio. Porque si el conflicto no se resuelve, en tanto se resuelve, el asentamiento humano irregular ya invadió, ya creció, y lo que le vamos a heredar a las futuras generaciones es una mancha urbana en donde ni siquiera vamos a tener alimentos para los que van a estar viviendo ahí. Ese es realmente el problema que tenemos. Y entonces es una obligación de los que tenemos algún cargo público velar por la continuidad de los pueblos originarios del Distrito Federal. Y este 50% del territorio que comentaba de las 7 delegaciones rurales, si no lo cuidamos entre todos, nos va a pasar lo de Iztapalapa, lo de Tláhuac, lo de Xochimilco, lo de Azcapotzalco, unidades habitacionales, Gustavo Madero. Vamos a acabar con nuestro entorno. Todavía nos queda el 50% del territorio. Antes no eran ambicionados nuestras tierras, pero hoy fraccionadores, inmobiliarias quieren seguir invadiéndonos. El Ajusco Medio es el ejemplo
más clásico de la Ciudad de México. Cómo creció de manera desordenada en un lapso de 10 años. Le pararon. Si no se hubiera limitado el Ajusco Medio, ahorita ya estarían hasta arriba del Ajusco. En Milpalta todavía tenemos la posibilidad cultural y legalmente de poder defender el territorio, pero corresponde a nosotros, si tenemos alguna función pública, ponerle un dique a esta parte. Tampoco culpamos esta invasión. La Ciudad de México está expulsando a mucha gente de la ciudad, la renta, la falta de empleo. ¿A dónde se van? Pues van a buscar lugares, donde, aunque sea en la periferia, para poder vivir. La gente que viene de los estados, cuando viene de comunidades y nos conoce, se quedan con nosotros porque se integran también un poco a las costumbres que tenemos. Pero la gente de la ciudad no, ellos quieren, no es peyorativa la afirmación, pero la gente de la ciudad lo que quiere es agua, luz, drenaje y pavimentación. Y entonces entramos en conflicto, porque nosotros, incluso los pueblos, no tenemos todos los servicios, pero van solamente por la parte de esos servicios. Nosotros, aparte de eso, queremos conservar el entorno, porque además, para nosotros, los que nacimos allá, los que somos de esta parte del Distrito Federal, siempre nos sentimos libres, porque caminábamos por las milpas, por las barrancas, no teníamos nada que nos impidiera recorrer este territorio, pero tampoco sabíamos qué tanto representaba para la ciudad y para nosotros mantener ese territorio. Hoy incluso pues habrá muchachos que están vendiendo a su papá un pedazo de tierra para comprarle un taxi y se va de tolerado. Gravísima la situación del desempleo, por eso los que están fuera del casco urbano, los asentamientos humanos regulares, no es un problema de Milpalta, es un problema estructural, fundamentalmente de empleo, porque viene la gente del interior del país, porque allá tienen el centro de salud a 6 horas caminando, y aquí lo tienen, aunque esté en malas condiciones, a 20 minutos. El centro del pueblo de Milpalta está a 20 minutos del centro de salud, el hospital, las tiendas, pero allá en su lugar de origen, 6 horas caminando para poder llegar a la escuela, al centro de salud. Entonces, es un problema coyuntural, pero lo tenemos que enfrentar con diálogo. No podemos tampoco llegar y demoler las casas, hay que platicar. Y si es suelo de conservación, aplicar la ley para que no sigan fraccionando. Y si es tierra comunal, también aplicar la ley. Pero ha habido complicidad, en muchos casos, de muchos gobiernos también, para que esto no se detenga. Muchísimas gracias. Bueno, únicamente para cerrar, recordarles y hacer hincapié en este nuevo ciclo, en esta etapa, ¿verdad?, de lo que es prácticamente balance y perspectiva de la izquierda en el Distrito Federal. Y el día de hoy hemos tenido con nosotros a nuestro ponente de lujo, el actual delegado de la demarcación, jefe delegacional en Milpalta, Francisco García Flores. Y por último, recordarles también, por supuesto, que este es uno más del ciclo que encabeza nuestro senador, Carlos Navarrete. Ustedes se han dado cuenta que hemos cambiado el día. Anteriormente las conferencias eran los días viernes. Bueno, esperamos mayor audiencia, mayor auditorio en esta fecha de los días miércoles. Únicamente invitar a nuestro compañero Francisco, bueno, qué bueno que ya aquí nos estamos comprometiendo delante entonces para una próxima conferencia de desarrollo rural en Milpalta, porque como ustedes se habrán dado cuenta, bueno, pues el tiempo realmente fue insuficiente. Y agradecerte, Francisco, y se ve la motivación, el sentimiento que trae, cómo lo transmite, ¿verdad?, cómo lo platica, porque está enraizado totalmente con esto, ¿no? Y muchísimas gracias a todos nuestros amigos cibernautas y a los presidentes por estar aquí. Y yo creo que un merecido aplauso para Francisco, que nos hizo un favor de visitar. Dijeron uno. Y su amigo Ricardo Gutiérrez les agradece su atención. Muy amables.